Muchísimas gracias, chicos. De repente en la vida nos cuestionamos mucho acerca de que no hay una guía, una estructura para poder seguir. Yo les voy a recordar que sí existe y de repente la hemos obviado durante mucho tiempo. Se llama el Evangelio. Si ustedes ven el Evangelio día a día, podemos darnos idea de cómo podemos aplicar muchísimas de las enseñanzas en nuestra vida. Y hoy justamente vamos a platicar con el padre Luis René Sandoval acerca del Evangelio de hoy, 14 de abril. ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro mundo. Muchas gracias por esta oportunidad de vivir junto con ustedes la Semana Santa, los misterios más grandes de la fe. Es importante reflexionar hoy cómo Jesús llega a Betania, que es el lugar donde él descansaba junto a Marta, María y Lázaro, aquel a quien Jesús había resucitado. Y hoy María, como un gesto de deferencia, baña los pies de Jesús con una libra de perfume de nardo, que es un perfume carísimo. Y Judas, que era el que manejaba la bolsa, el dinero, llega y hace un comentario un poco ácido y le dice, ese dinero se había podido usar para los pobres. Pero el comentario del Evangelio dice, eso no lo decía porque estaba preocupado por los pobres, sino porque él manejaba la bolsa y se embolsaba parte de lo que estaba allí. Hoy el Señor Jesús está pronto a vivir su pasión, muerte, sepultura y resurrección. Es el misterio más grande de la fe católica. Sí. Y allí es donde vivimos la redención, es decir, el perdón de nuestros pecados. Pero el Señor en la primera lectura nos dice por medio del profeta Isaías que el Mesías no gritará, no clamará, no hará oír su voz en las plazas y no quebrará la caña que está resquebrajada o apagará la llama que aún humea. ¿Qué quiere decir esto en el profeta Isaías? Que el Señor Jesús calla muchas veces ante la maldad humana. ¿Por qué? Porque Él ayuda a reflexionar en nuestra vida qué cosas necesitamos cambiar. Durante 40 días, los católicos hemos estado reflexionando en nuestra vida y buscando la conversión, es decir, retornar a la presencia de Dios en la Cuaresma. Y ahora que estamos prontos a vivir la pasión, muerte, sepultura y resurrección de Jesús, vamos a también nosotros que llamar a los demás a evangelizar, a proclamar el Evangelio, a proclamar que Jesús vive por nosotros. El sentido de esta semana es cambiar nuestro corazón. Hay muchas cosas que en nuestro corazón no van bien, por ejemplo, la corrupción. Claro. La corrupción entra por pequeños elementos, por ejemplo, este Judas que nos dice, estamos preocupados por los pobres, y muchas veces no es así, sino que queremos llenar nuestro egoísmo, nuestra vida, nuestra propia reflexión personal y no la reflexión que Dios hace en la vida de cada uno. Y es que tantas enseñanzas, sobre todo para esta semana, y bueno, y con esta lectura, pues lógicamente nos pone a situarnos, nos obliga, ¿verdad?, a situarnos en ese entorno y darnos cuenta de qué manera lo estamos aplicando hoy en día. Obviamente, como bien lo dice el padre, pues lógicamente la corrupción es seductora. La corrupción es seductora, lógicamente nos atrapa de una manera que nosotros mismos no reconocemos al mal por donde viene, y es ahí donde nosotros tenemos que ver, pues con el ejemplo de este tipo de lectura que se da desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo lo empleamos hoy día? Hoy día nosotros también tenemos que ver en qué tipo de corrupción estamos cayendo, porque dice el Evangelio, todos hemos pecado. Y son tres los elementos que el mundo nos ofrece, el poder, el tener y el placer. Son tres pecados grandes que el Señor también viene a querer convertirnos y que Él redime, porque en su muerte Él redime nuestros pecados, pero en su pasión carga sobre sí nuestros dolores y sufrimientos, porque el pecado hace sufrir al hombre. Y en la resurrección nos muestra el camino, porque también nosotros tenemos una esperanza, podemos resucitar. Y si hemos muerto con Cristo, resucitaremos con Él. Ayer, Domingo de Ramos, iniciábamos ya ese caminar a estos días santos. Y esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén nos abre la puerta a la pasión de Jesús, también llamado Domingo de la Pasión. También hoy, Lunes Santo, tenemos que reflexionar sobre nuestra vida. Es la última oportunidad que el Señor nos da antes de llegar a estos misterios para poder saber cómo podemos convertirnos, a dónde tenemos que retornar y cómo podemos también
ayudar de verdad a nuestros señores pobres y enfermos, aquellos que sufren, porque allí en los pobres y enfermos está Dios presente. Hay tres manifestaciones más grandes de la presencia de Dios. La primera, en la naturaleza. Allí podemos encontrar a Dios en un atardecer bello, en el campo. Otro, en los pobres, enfermos y necesitados. Allí se presenta Dios. Parece que no está, pero Él está verdaderamente sufriendo con quien sufre. Él carga sobre sí sus sufrimientos y no dice nada. Es decir, no clama, no grita, aguanta nuestros dolores y sufrimientos. Y aquel que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para comprender también con misericordia el dolor del sufrimiento humano. Sí. Y Él conoce también el corazón de cada uno y no nos juzga. Es decir, llama al perdón. No juzga como juzgamos nosotros humanos que nos dejamos llevar por apariencias. El Señor mira el corazón de cada uno y lo redime, lo salva. Y cómo entender eso también para nuestro día a día en cuanto al ejemplo que nos deja Jesús en lo que bien estaba conversando también anteriormente de llevar esa cruz en silencio. Es que nosotros no hacemos más que decir porque yo no me toca, esto es injusto, y vemos todas las cuestiones que no nos gustan y que no están a nuestro favor, y cuando nos damos cuenta de que hubo alguien que sin chistar y negar lo hizo todo por nosotros, pues es cuando nosotros nos sentimos malagradecidos, nos sentimos pues lógicamente injustos y nos sentimos como que hay que cambiar la perspectiva y el panorama. Y siento que este tipo de reflexiones pues nos invitan a que esta semana sea precisamente el objetivo. Y una tarea que nos toca este lunes santo es vivir una obra de caridad. Sí. Soportar con paciencia los defectos de los demás. Como el Señor soportó con paciencia y continúa soportando nuestros pecados. Es el ejemplo más grande que nos ha dado. Y esta obra de caridad que parece tan insignificante es la más difícil de cumplir, especialmente con aquellos que viven con nosotros. Y allí, esta Semana Santa podrá empezar a tener un sentido distinto, soportando con paciencia los defectos de los demás, como el Señor soporta cargar sobre su cruz nuestros pecados, dolores y sufrimientos. Una vez que vivamos esta semana con toda la pasión, con todo el fervor y que logremos ese cambio espiritual, primero Dios, ¿cómo se supone que debería ser el resto de nuestros días? Si hemos muerto con Cristo a los pecados, al sufrimiento y al dolor, vamos a resucitar con Él. Resucitar con Él significa tomar sobre sí todos los dolores y redimirlos, cambiarlos, y que nos sirvan como un aprendizaje para vivir distinto, para ser más humanos y más cercanos a quien más lo necesita. Ese es el cambio más cercano que podemos tener en esta Semana Santa, encontrar en Jesús el motivo para cambiar y acercarnos especialmente con aquellos con los que estamos peleados, con aquellos que necesitan la misericordia, porque muchas veces es ahí donde vamos a encontrar verdaderamente a Cristo, presente todos los días. Y para nosotros en los sacramentos Jesús se queda porque dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y la presencia más grande del resucitado es Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, donde continuará perdonándonos y esperándonos, acompañándonos en la vida y no nos dejará solos. Él es nuestra compañía, pero Él también nos ayuda a ir cambiando para acercarnos a los más necesitados. Padre, puede que esta sea una pregunta que le vaya a hacer que no tenga respuesta, porque de repente pues algunas personas que nos miran en casa ya entendieron el mensaje y ya lo están viviendo, y de repente pues su vida lógicamente ya tiene un sentido completamente diferente. Otras estarán en proceso y otras estarán pensando: ¿será que me va a tocar a mí vivir esa pasión en algún momento de mi vida? ¿Llega a tocar la puerta? ¿Cómo la buscamos? ¿Cómo la encontramos? Humanamente todos tenemos dificultades, ya sea físicas, psicológicas, pues todas esas dificultades, si le damos el sentido correcto, las uniremos a la pasión de Cristo y será Él quien nos muestre a cargarlas. Él tomará sobre sí esos dolores que nosotros tenemos en el corazón. ¿Cuántas personas viven solas en el mundo o se sienten solas a pesar de vivir en una sociedad, de salir en la tele, en la radio, en todo, y se sienten solas en el corazón? Y Jesús es la respuesta, porque Él no nos ha dejado solos. Él está con nosotros y Él, que no cometió pecado,
conoce el pecado del corazón humano. Fue tentado también en el desierto. Así es. Y nosotros también somos tentados todos los días a caer. Y aquel que se mantiene en pie, que tenga cuidado, dice San Pablo, porque también tiene el riesgo de caer y no juzgue a los demás. Porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dijo Jesús. Y dice, y se fueron yendo primero los más viejos. Quiere decir que el Señor está dispuesto a perdonarnos porque conoce el corazón de los seres humanos. Hay muchas maneras de pasar y vivir esta Semana Santa de una manera espiritual, no importa el lugar donde usted vaya a estar, que no se le olvide cuál es el propósito, cuál es el mensaje, cuál es lo que usted debe tanto a este ser, a este Dios que tanto nos ha dado sin pedir nada a cambio. ¿Qué tanto le damos a nosotros a Dios en agradecimiento de todo lo que ha hecho por nosotros, que hasta entregó a su propio Hijo, cosa que ni usted ni yo haríamos, pero nunca en la vida pensándolo conscientemente? Así que si tiene la oportunidad y esta semana pues quiere cambiar su vida, reflexione, busque, infórmese y aparte viva la pasión de Cristo, porque realmente cuando uno lo encuentra pues lo entiende todo. No sé si quiere agregar algo más para toda la gente que nos está viendo en la casa. Solo invitar a todos los televidentes a unir a la pasión de Cristo los dolores, a unir a la muerte de Cristo nuestros pecados y sobre todo nuestra vida, unirla a la resurrección de Jesús, que no se queda muerto, sino que ha resucitado y vive para siempre, y que una vez más esta Semana Santa sea el motivo de alegría y de fe para cada uno de nosotros. Que así sea. Padre, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. El Padre Luis René Sandoval, si usted lo conoce, pues visítelo también en el lugar más cercano que usted está seguro que lo va a encontrar. ¿Dónde lo encontramos? ¿En qué iglesia está? Bueno, mi trabajo pastoral es en Catedral Metropolitana, pero también en el Arzobispado de Santiago de Guatemala. Estoy para servirles y desde allí oramos por toda Guatemala. Muchísimas gracias. Momento de continuar con más de Nuestro Mundo.